Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie La Primera Carta de Juan y vamos con el tema 12 y hoy se llama Venciendo al Maligno. Vamos con la lectura de la palabra. En el capítulo 2 vamos a leer a partir del versículo 12 y dice así: Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Bueno, les leí el 12, 13 y 14. Y en estos versículos podemos notar que Juan hace una distinción entre las personas. Todos a los que se está refiriendo son hijos de Dios, pero cada uno en su etapa de vida en la que está viviendo está experimentando las batallas o las victorias conforme a lo que esté viviendo, y vamos a analizar una por una. Primero, en el versículo 12, les dice: les escribo a ustedes, hijitos, y esta palabra hijitos era comúnmente usada de parte de los maestros para hablarle a sus discípulos. Les decían hijos, pero Juan les habla como hijitos, como una forma muy amable y muy cariñosa de decirles. ¿Quiénes eran estos hijitos? Pues todos aquellos que habían recibido la palabra. No porque fueran hijos de Dios se convertirían en hijos de Juan. Claro que no. Pero lo que sí estaba diciendo aquí Juan es que él era el responsable, el encargado espiritual de los cristianos, por así decirlo, de esta época y de este lugar. Principalmente recuerden que después de que él fue exiliado, él se queda como responsable de la iglesia de Éfeso. Él discipuló directamente a muchas personas a las cuales adoctrinó, entre ellos está Policarpo. Y él podía ser uno de estos hijitos a los cuales Juan escribió. ¿Y qué le dice? Fíjense, pongan mucha atención. Aquí está diciendo: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. ¿El nombre de quién? En el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que la única forma en la que podamos ser hijos de Dios es a través del perdón de pecados de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Él les dice, bueno, todo esto que estoy escribiendo, todo, o sea, incluyendo toda la primera carta de Juan, está dirigida exclusivamente para aquellos que son llamados hijitos. Y estos hijitos, les repito, son discípulos amados, discípulos entrañablemente amados. Por eso les dice hijitos. Luego, si seguimos en el versículo 13, dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Pero miren, en el versículo 12 los toma personal. Les escribo a ustedes, hijitos, sus discípulos, a los que él había adoctrinado en la palabra de Dios. En el 13 dice: les escribo a ustedes, padres. ¿Quiénes son estos padres? ¿Podría referirse a alguien mayor que Juan? Sí, aunque no necesariamente. Más bien se está refiriendo a aquellos quienes ya también tienen hijos espirituales. Juan era padre espiritual de muchos en su época, y por eso escribe esta carta y les llama cariñosamente hijitos. Pero también muchos ya se habían convertido en padres espirituales de otros, que así como Juan habían adoctrinado a muchos en la palabra. Y como dice aquí, ustedes conocen al que es desde el principio. Sí puede llamarse padres a aquellos que incluso eran mayores que Juan, que en esta época, les repito, yo creo que ya era un poco difícil porque Juan ya era un anciano. Pero más que nada, aquellos que se estaban fortaleciendo en la fe y ya se estaban convirtiendo en padres espirituales. Entonces, nuestro Señor Jesús es desde el principio, pero ¿desde cuándo lo conocían estos padres? Pues desde que pusieron su fe en el Señor Jesús. Sí, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, es desde siempre, desde el principio, pero el principio para estos padres era desde que ellos recibieron la fe. Después continúa en el versículo 13 hablando: les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Entonces, hay gente que se había convertido ya en padres espirituales y sabían ellos
quién era desde el principio nuestro Señor Jesús. Y recuerden, no quiten de vista que esta carta fue escrita para contrarrestar la falsa doctrina del gnosticismo. Entonces dice, ustedes, padres, ustedes que son maduros en la fe, ustedes saben que Jesucristo es desde el principio, mientras que estas sectas de los gnósticos estaban enseñando que Jesús no era desde el principio, que Jesús era algo así como Dios inferior. Después le dice, bueno, ok, así como hay padres, así hay jóvenes. ¿Quiénes serían los jóvenes? Pues los recién convertidos, los que tienen poco de haberse convertido y apenas están aprendiendo de la palabra de Dios. Pero es interesante cómo les dice, ustedes han vencido al maligno. Y lo vuelvo a repetir en la última parte, por eso vamos a hablar de ello hasta el final. Pero, ¿quiénes son estos jóvenes? Pues les repito, los que están camino a la madurez, todavía no han alcanzado la madurez, es más, todavía no tienen hijos espirituales, pero están aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Estos son los jóvenes, no se refiere a todos los jóvenes en sí, sino a los jóvenes en Cristo. También otra vez repite, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Y aquí este hijitos incluye a los que son padres espirituales de otros y a los que son jóvenes recién convertidos. Todos se convierten en hijos de Dios y por consecuencia directa o indirectamente eran hijitos espirituales de Juan, porque él los había adoctrinado, repito, directa o indirectamente. Entonces todos los que estuvieran bien adoctrinados en la palabra, ellos realmente habían conocido al Padre. Acuérdense que si conocemos al Hijo, conocemos al Padre, como el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a Tomás. Me voy al versículo 14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y vuelve a repetirlo otra vez. Como que el versículo 14 hace un énfasis en las dos principales ideas. Los padres han conocido al que es desde el principio, es decir, han alcanzado tal madurez que saben reconocer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice otra vez los jóvenes, les he escrito a ustedes jóvenes, otra vez ustedes, podría decir inexpertos, podría decir pequeños, inmaduros, porque son fuertes, pero fíjense, hay una ventaja de la juventud, la fuerza. Igualmente que cuando somos jóvenes, físicamente hablando, somos más fuertes que un anciano. Pero la verdad es que cuando el anciano crece perderá su fuerza, pero cómo aprende, cómo adquiere madurez, sabiduría y tanta enseñanza que adquiere el anciano, eso que el joven todavía no tiene. Entonces la virtud del joven está en su fuerza y la virtud del anciano está en su sabiduría. Y lo mismo plantea aquí el versículo 14. Los padres adquieren sabiduría, aquella que es desde el principio, que es nuestro Señor Jesús. Y los jóvenes pueden aprovechar esa fuerza que tienen para poder resistir las acechanzas del enemigo. Aunque son jóvenes y aunque son inexpertos, por el simple hecho de haber puesto su confianza en el Señor Jesucristo, ya han vencido al maligno. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo ya ha vencido al diablo. Por el simple hecho. ¿Y por qué hago esta énfasis? Recuerden que ellos creían que había un Dios llamado Demiurgo, que éste tenía potestad de las tinieblas y que tenía potestad sobre todo aquello que fuera carnal y que por lo tanto era él el que se resistía a que una persona encontrara su camino a Dios y que muchas veces les ganaba, ¿no? Entonces aquí está diciendo, no, los jóvenes en Cristo son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos y por lo tanto ya han vencido al maligno. Y el maligno no es Demiurgo, sino Satanás. Bueno, que Demiurgo puede ser ahí un sinónimo. Pero aquí es esto importante. Tanto Juan dice, bueno, pues los que ya alcanzaron madurez y que incluso son padres espirituales, pues saquen provecho de esa sabiduría que han recibido de parte de Dios y enséñenla a otros. Mientras que los que son jóvenes y apenas están aprendiendo y todavía no pueden enseñar a otros por su misma juventud y por su misma inmadurez, pues saquen provecho de esa fuerza y de esa resistencia que tienen como jóvenes para vencer al maligno. Y así es como tenemos que hacerlo nosotros, hermanas, de lo que tengamos a la mano, saquemos provecho, hermanas, para poder vencer al maligno. Ya sea si tenemos tiempo en el Evangelio,
pues poder compartir la palabra de Dios en otras, o si somos nuevas en el Evangelio, pues poder aprender y resistir como fuertes. A lo mejor no hemos librado tantas batallas porque recién llegamos a Cristo, pues aprovechemos esa fuerza que todavía tenemos en Cristo para poder resistir y vencer al maligno. Nada más aquí yo me pongo a pensar en algo. ¿Qué pasa con las que son ya grandes y que no se han convertido, o los que son ya grandes y no se han convertido en padres espirituales de nadie, sino que parecen jóvenes? Serían como enanos espirituales, esta expresión que siempre les digo, que no crecen ni dejan crecer y parecen más bien una malformación espiritual. Hay que tener cuidado aquí. Dice Juan que tenemos que estar cada uno en su etapa, dando cada uno en su etapa de lo que tenemos que dar. El padre da enseñanza y el joven, el hijo, da fuerza y da resistencia. Así que sea cual sea tu posición, ayuda, bendice y trabaja en la obra del Señor. Que Dios te bendiga, hermano.